En esta ocasión vamos a platicar de las estructuras de control selectivas. Cuando hablamos del flujo de control o del control del flujo del programa, podemos pensar en tres tipos de estructuras. Una es una estructura secuencial donde el flujo o el control del programa se realiza instrucción por instrucción. Otras son las selectivas y otras las iterativas. En el secuencial nosotros tenemos así como una instrucción seguida de otra y se van a realizar justo en ese orden. Podemos nosotros pensar en bloques de instrucciones que podrían ser invocación a funciones o sentencias primitivas, instrucciones ya básicas del lenguaje de programación, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en un flujo secuencial o en un control secuencial. Por ejemplo, tenemos que hay que obtener datos, hacer cálculos, desplegar resultados. O por ejemplo, para un dato podríamos pensar en pedir el dato, leer el dato, ¿no? Pero en estos tres ejemplos la cosa es instrucción por instrucción de forma secuencial. En contraparte, en las selectivas no necesariamente es instrucción por instrucción, sino que depende del valor de una condición. Entonces tenemos las selectivas simples, cuya sintaxis en Java sería if, la palabra reservada if, y entre paréntesis una condición. Una condición es una operación normalmente en la que aplicamos un operador relacional. Por ejemplo, if x menor que y, if a igual con z, if así, ¿no? Y operadores relacionales como igual que, menor que, mayor igual, etc. Bueno, aunque en realidad no necesariamente es una condición, sino puede ser cualquier expresión que se evalúe en booleano. Podríamos decir if verdadero, ¿no? O if poner el nombre de una variable o la invocación a una función, siempre y cuando esa variable sea booleana o la invocación a la función nos retorne un valor booleano. Bueno, algo muy importante es que el if o la condicional, cuando se cumple la condición, solo realiza una instrucción, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, pues una instrucción, el if. Si la condición es verdadera, se hace la instrucción 1. Si la condición no es verdadera, se hace la instrucción 2, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto que quiero hacer en el if es más de una instrucción? O sea, es un bloque de instrucciones. Entonces debo de utilizar unas llaves. Debo decir if, paréntesis, condición, y abrir unas llaves y cerrar unas llaves para englobar todo el bloque de instrucciones como si fuera una sola instrucción, ¿no? Es aconsejable de forma general usar siempre las llaves, aunque solo vayamos a hacer una instrucción. ¿Por qué razón? Porque a veces al estar actualizando nuestro código podemos ponerle una segunda instrucción y bueno, se genera un problema, ¿no? Igual, algo muy importante es no colocar punto y coma aquí después del paréntesis, porque si colocamos punto y coma es como si hubiera una instrucción vacía. Entonces, cuando la condición se cumple, hace esta instrucción vacía, y cuando no se cumple, o cuando se cumple y después de hacer la instrucción vacía, pues va a ser la siguiente instrucción, ¿no? Bueno, entonces, gráficamente nosotros lo veríamos así. Venimos de una instrucción previa, está la condición. Si la condición es verdadera, se hace la instrucción 1. Al terminar la instrucción 1, pues se sigue el flujo normal secuencial. Si la condición no es verdadera, se omite la instrucción 1 y se va hasta la instrucción 2 y se sigue el flujo normal. ¿Okay? Bueno. Otro tipo de estructura selectiva es la doble. En la selectiva doble, nosotros venimos de una instrucción previa, tenemos una condición. Si la condición es verdadera, se hace una instrucción. Por el contrario, si la condición es falsa, se hace una instrucción diferente. Y una vez que concluyó ya sea el caso del verdadero o del falso, sigue el flujo normal. Bueno, en Java lo podríamos escribir así: if y entre paréntesis condición. Ya sabemos que se hace solo una instrucción que lleva su punto y coma. Else, solo una instrucción, se lleva su punto y coma. Entonces, si la condición fue verdadera, hace la instrucción 1. Al terminar la instrucción 1, hace la instrucción 3. Por el contrario, si la condición fue falsa, hace la instrucción 2. Al terminar la instrucción 2, hace la instrucción 3. Si nosotros queremos que en un caso o en el otro hacer más de una instrucción, lo tenemos que hacer con bloques, es decir,
colocar las llaves para que dentro de el caso de que sea verdadera o del que sea falsa pueda haber más de una instrucción. Nuevamente, el consejo es siempre usar las llaves y siempre usar bloques, aunque el bloque tenga una única instrucción. Bueno, por ejemplo, tenemos esta función y tenemos if bi menor o igual que 0, hace un bloque de instrucciones. Como necesito que haga dos instrucciones, pues le coloqué, o dos sentencias, unas llaves. En otro caso, pues que haga estas otras sentencias, ¿no? Bueno. También podemos tener selectivas anidadas, es decir, dentro de un if o un else puede haber otro if, ¿no? Por ejemplo, if condición, entonces hace la instrucción 1, else, y adentro otro if condición 2, hace la instrucción 2, else, hace la instrucción 3. Entonces, y bueno, si necesitamos que sea más de una instrucción, pues igual vamos a usar las llaves para hacer bloques. Hay ocasiones en las que nosotros queremos preguntar por el valor de una variable que puede tomar diversos valores. Entonces, una alternativa son las selectivas anidadas, pero esto se vuelve como muy tedioso porque vamos a estar anidando, por ejemplo, que queremos preguntar, pues si la variable opción es igual con 1 o con 2, con 3, con 4 o con 5. Entonces tendríamos la condición if opción igual con 1, else, if opción igual con 2, else, if opción igual con 3, y se irían anidando muchas condicionales. Entonces, una alternativa a esto es la selectiva múltiple. La selectiva múltiple tenemos como una condicional y muchas opciones, ¿no? Dependiendo del valor de la condición. Bueno, en este caso, la condicional no es una condicional como tal, sino es el nombre de una variable o una expresión que puede ser evaluado como un valor entero. Solamente funciona para valores enteros. Y cada una de las opciones son los posibles valores enteros que puede tomar esta variable o expresión. También la podemos ver representada así. Tenemos una instrucción previa y luego si la variable toma un cierto valor entero, entonces realizará esta instrucción o bloque de instrucciones. En otro caso, si la variable toma otro valor, pues realizará otro bloque de instrucciones y así. Y nosotros podemos colocar tantos casos de evaluación de la variable como se requieran, y también podemos tener un caso por default. Si no fue ninguno de los anteriores, entonces puede hacer un bloque de instrucciones distinto. Bueno, la palabra reservada y la estructura de control que utilizamos para hacer la selectiva múltiple es el switch case, ¿no? Escribimos switch, la expresión que les decía que es una expresión que puede ser evaluada en entero, y para cada posible valor vamos a escribir la palabra reservada case y el valor correspondiente. Este valor, esto que aquí llame expresión 1, expresión 2, expresión n, es una expresión constante entera, es decir, no puedo colocar el nombre de una variable, no puedo poner, por ejemplo, switch x case n, ¿no? O sea, aquí sí puedo poner x, que es el nombre de una variable, pero aquí no puedo poner n, que es el nombre de una variable. Tengo que poner un valor constante entero. Bueno, lo usual es que para cada case tengamos un break, ¿sí? Tendríamos case y la instrucción o bloque de instrucciones. Aquí sí pueden ser varias instrucciones, no requiere llaves. Lo que requiere llaves es después del paréntesis y donde concluye el switch case, ¿no? Entonces, en este caso, la sucesión de instrucciones y podemos poner un break. Aquí dice que es opcional. ¿Qué pasa si no colocamos el break? Bueno, si no colocamos el break, va a seguir haciendo todas las instrucciones que aparezcan hasta que encuentre un break o hasta que encuentre la llave que finaliza el switch, ¿no? Entonces, lo común, lo usual en general es que cada case tenga un break, pero no necesariamente. Bueno, entonces aquí tenemos distintas expresiones o valores constantes que puede tomar la variable que estamos evaluando en el switch case. Algo importante es que todos deben de ser diferentes, o sea, no puedo poner case 1, case 2,
case 1, por ejemplo. Todos tienen que ser diferentes. Lo que no es necesario es que estén ordenados, o sea, no es necesario que así sea case 1, 2, 3 y así. Puede ser, por ejemplo, 2, 3, 1, ¿no? O 4, 2, 1, 6 y así. Bueno, también podemos utilizar la palabra reservada default. Default va a ser para todos los valores que no estén expresados explícitamente en sentencias case. Al igual que el break, el default es optativo, ¿no? Entonces, un ejemplo. Vamos a suponer que tengo una variable que se llama día, en la que voy a que es entera, que voy a colocar un valor numérico que es el día de la semana. Y voy a considerar que cuando el día es 1, se trata del domingo. El 2 es lunes, 3 es martes y así. Y quiero desplegar un mensaje dependiendo del valor del día. Si es de lunes a viernes, que diga entre semana. Y si es sábado o domingo, que diga fin de semana. Y si es un valor diferente, o sea, ya sea menor que 1 o mayor que 7, que diga que no representa un día de la semana. Entonces lo podría hacer de esta forma, ¿no? Aquí está marcado en rojo porque no le he asignado un valor a día, ¿no? Pero bueno, tengo mi variable día, una variable de tipo primitivo, el switch día, o sea, vamos a ver qué valor toma día. En el caso que día sea 2, representa lunes. Si es 3, representa el martes. Si es 4. Y si ven, en estos casos no hice nada, pero tampoco puse un break. Entonces, por ejemplo, si fuera 2, entra aquí y sigue realizando las instrucciones. ¿Qué instrucciones? Estas vacías, hasta que encuentre un break o una llave. Entonces, realiza esto que no es nada, nada. Escribe es entre semana, break y termina la instrucción. Y eso va a pasar si es 2, 3, 4, 5 o 6. En cualquiera de los casos, pues va a hacer esto y break. Si es 7 o 1, va a escribir fin de semana, break. Y si no fue ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 1, entonces es el default y va a escribir no representa un día de entre semana y break. Entonces break rompe la estructura case. Bueno, la estructura switch case. Por eso tenemos que ponerla cuando termina el bloque de instrucciones para ese caso particular o ese grupo de casos, como aquí es un grupo de casos o un grupo de casos o un grupo de casos. En contraparte, acá es en un caso, un break, un caso, un break, ¿sí? Bueno, pues esto sería todo con respecto a las estructuras selectivas.